Los comentarios y opiniones expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite y no representan en ninguna forma a la Iglesia de la Luz del Mundo. Que la bendita paz y la gracia del Señor Jesús sea la que esté gobernando una vez más en el corazón de todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Me dirijo a mis hermanos quienes se encuentran esparcidos en diferentes partes del mundo, en los más de 63 países, hasta donde ha llegado ya la misericordia del Señor. En los 5 continentes del orbe, hermanos y hermanas, ya han sido conquistados para la gloria de Jesucristo. Y seguimos viendo las maravillas del Señor, porque esta es la iglesia de Jesucristo. Hasta donde pueda llegar la emisión de este video, mando un saludo para mis hermanos, deseando que la paz y la gracia del santísimo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo esté gobernando en sus corazones. Muy bien, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Dios les pague a todos, esperamos que el Señor nos ayude. Hay algo, mis hermanos, que es importante que tenemos que tomar en cuenta. Porque hasta este momento, amén, mi hermano, bienvenido. Hasta este momento, hermanos, lo que hemos venido leyendo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6, prácticamente ha sido una información cronológica. No ha habido pierde. No ha habido pierde, mis hermanos. Esto se ha entendido claramente desde la fundamentación. ¿Sí? Ya estuvimos analizando y estuvimos viendo cómo la iglesia de Jesucristo, según Apocalipsis capítulo 12, nos está narrando cómo la iglesia de Jesucristo inició desde su fundamentación. Y desde que estamos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6, hemos visto, hermanos, que tras su desarrollo, tras su fundamentación, ha venido sufriendo, hermanos, ha venido padeciendo, ha venido sufriendo persecuciones, pruebas y luchas hasta este momento. Y esto, aunque está escrito de una manera simbólica, la historia bíblica nos lo comprueba. Amén, bienvenida. La historia bíblica que hemos leído, que conocemos, que está escrita, nos lo comprueba que tras el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hasta que Él ascendió al reino de los cielos, el inicio del ministerio apostólico hasta que durmieron todos los apóstoles, la iglesia que Jesucristo fundó, hermanos, hermanas, estuvo padeciendo. Amén, mi hermano, es un placer. Dios les pague por acompañarnos. La iglesia padeció, sufrió desde el primer momento, es más, desde su origen, desde el nacimiento de su fundador. Todo esto ha venido tras un proceso. ¿Por qué? Porque Satanás desde un principio trató a todas luces de impedir que esto se realizara. Pero hay algo que quiero que noten, mis hermanos. Hasta este momento, los primeros 6 versículos, hermanos, son un resumen. ¿Sí? Son un resumen. En mi opinión muy personal, hermanos, como yo lo entiendo, sería, hermanos, un completo desastre, sería un completo error intentar explicar estos temas, este texto, estos versículos de una manera corrida e ininterrumpida. Porque vamos a ver en el punto, hermanos, en que hay ocasiones en que el escritor comienza diciendo algunas cosas, hace una pausa y parece que como que retrocede. Es decir, va a añadir algo, va a agregar algo como una especie de paréntesis, va a agregar algo, fíjense bien, va a agregar algo, se detiene de la narrativa que trae, añade lo que da y después continúa. Les voy a comentar, fíjense bien. Esto solamente para hacerme entender con la ayuda del Señor. Ok. Fíjense bien, solo para hacerme entender.
Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal. ¿Ok? Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ya explicamos esto. Continúa la narrativa. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El versículo 3 automáticamente se detiene de estar explicando sobre la mujer y agrega información. Dice, también apareció otra señal. Parece ser como que va a cambiar el tema, parece ser como que va a hacer esto de una manera diferente y va a intentar explicar otra cosa, pero eso lo añade como un paréntesis, lo agrega y después continúa su narrativa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estemos leyendo el Apocalipsis, este capítulo 12, nos vamos a dar cuenta en que el predicador, el apóstol, está narrando el evento. Se detiene un momento para añadir algo importante y después continúa la narrativa. Y eso es lo que vamos a analizar en este preciso momento, para que veamos que históricamente lo que estaba pasando por un lado no significa de que es otro evento lo que se va a narrar. Es lo mismo, pero haga de cuenta de que es como el otro perfil de la historia. Muy bien. Ya explicamos, ya compartimos lo que significa el versículo 6. La mujer huyó al desierto. ¿Ok? Donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí en el versículo 6, prácticamente nos está resumiendo todo. El versículo 6 es un resumen, es decir, la iglesia logró su propósito. Se fundamentó la iglesia debido a las persecuciones. El propósito del Señor se detuvo. Los hermanos que quedaron fueron recogidos. Punto. Aquí es lo que nos ha dicho. Y después nos está diciendo de que la iglesia, tras su ocultamiento, iba a tener un lapso de 1260 años de ocultamiento. El versículo 6 nos está narrando todo ese proceso de una manera breve. Primero, la mujer que es la iglesia dio a luz. Eso que dio a luz es el propósito de Dios para la salvación. Se detuvo debido a las persecuciones que Satanás estuvo realizando. Luego, aquellos que sobrevivieron a los ataques de Satanás fueron recogidos y fueron llevados a un lugar seguro, y tras haber sido recogida la iglesia completamente, cuando ya no hubo iglesia y el propósito de Dios se detuvo, pasó un lapso de tiempo de ocultamiento de 1260 años. Es lo que nos dice el versículo 6. Ahora, el versículo 7 nos va a narrar, fíjense bien, nos va a narrar los detalles. Eso tan breve que tenemos en el versículo 6, ahora se va a expandir, ahora se va a explicar más ampliamente. Ahora vienen los detalles. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se realizó esto? Fíjese bien. Dice, versículo 5. Partimos desde el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. De la iglesia salió el reino de Dios, que regirá con vara de hierro la doctrina, la autoridad. Dice, a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí nos está diciendo que se detuvo. Versículo 7. Cuando ya la iglesia hubo iniciado su ministerio sobre la faz de la tierra, dice, después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Este texto tenemos que explicarlo. Tenemos que entender lo que pasó. Fíjense bien, hermanos. Les quiero compartir. Muchas de las veces nosotros hemos utilizado o hemos escuchado, a mí me ha tocado escuchar e incluso he oído a muchas personas que explican con Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7, intentan explicar lo que sucedió con Satanás cuando fue destronado, cuando fue derribado del cielo. Intentando explicar con Apocalipsis 12:7 de que así fue como ocurrió.
y su hermano, en esta noche, como ya lo he dicho anteriormente, vengo a decirles que yo creo que no es así. Que no fue así. ¿Por qué? Voy a leer el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Punto. Amén. Bienvenida. Bienvenida. Dios le pague por acompañarnos. Muy bien. ¿Cómo explicamos esto de después? Miren, hermanos. Las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento nos explican qué fue lo que pasó con Satanás. Y es importante que lo hablemos porque de esto, hermanos, se desprende una cantidad de temas que si no entendemos este punto corremos el peligro de confundirnos. Fíjense bien. Parece ser como que en este momento voy a desviarme completamente del tema, pero se van a dar cuenta de que esta explicación va relacionada entre sí. Fíjense bien. Cuando Satanás se rebeló en el reino de los cielos, antes de la caída del hombre, dice que en las escrituras, en el libro de Isaías se encuentra, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se encontró maldad en ti. Luz bella, ese era el nombre de quien ahora conocemos como Satanás, se rebeló y gracias, amén, gracias a su rebelión fue echado del reino de los cielos. Ojo, antes de la creación del hombre. ¿Okay? Antes de la creación del hombre. ¿Por qué fue echado? Contaminó a la tercera parte de los ángeles, los incitó a rebelarse contra Dios y debido a esa rebelión, Dios tomó la decisión de expulsarlo a él y a sus ángeles. ¿A dónde vino a dar Satanás? ¿A dónde vino a dar el diablo cuando Dios lo expulsó del cielo? ¿A dónde? A la tierra. Cuando Satanás llegó a la tierra, no había nadie. No había nadie. Tiempo después, Dios decide organizar todo lo que estaba en la tierra y creó al hombre. Cuando Satanás vio que ya había alguien a quien él podía engañar, porque ojo, ya a los que Satanás había engañado, ya había conseguido su propósito. Los engañó, los hizo perder. Todos los que siguieron a Satanás ahora son sus discípulos, son sus súbditos. Entonces, si ya no hay nadie más a quien engañar, Satanás automáticamente pierde su poder. Porque el poder, fíjense bien, el poder de Satanás, el poder del enemigo es la mentira. Ese es el poder de Satanás, el engaño, la mentira. Pero como ya no había nadie a quien engañar, y a los que ya habían sido engañados ya eran sus discípulos, Satanás automáticamente se queda sin poder, automáticamente se queda sin trabajo. Pero Dios, fíjense bien, Dios creó al hombre. Creó también a la mujer. Allí Satanás vio la oportunidad de trabajar e intervino utilizando su poder. El apóstol Pablo le llama astucia. Con su astucia engañó a Eva. Y así fue, usted ya conoce la historia. Y los hizo caer en pecado, y gracias a que el hombre cayó en pecado, automáticamente todo el mundo, desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo estaba bajo pecado. Pero dice la palabra del Señor que todos, fíjense bien, que todos los que cometen pecados, esclavos son del pecado. Obviamente, si nosotros nos convertimos en esclavos, automáticamente tiene que haber un señor, tiene que haber un gobernador. Y este gobernador automáticamente pasó a ser Satanás. Satanás, hermanos, se convirtió, dice el apóstol San Pablo en el libro de los Efesios, el capítulo 2, se convirtió en el Dios de este siglo. Él era el que dominaba, el que tenía el imperio del mal, él era el que estaba gobernando en la tierra. Es más, en el libro de Job encontramos que hubo una ocasión en que se reunieron los hijos de Dios, es decir, los ángeles se reunieron y todos los representantes de los mundos se reunieron, hermanos, en ese convite y entre ellos venía Satanás.
¿Qué hace Satanás en medio de los ángeles de Dios? En medio de la reunión de los hijos de Dios. Amén, bienvenidas. En medio de la reunión de los hijos de Dios, ¿qué hace Satanás? Sencillo, la reunión era para los representantes, era para los gobernantes de todos los mundos. Y como Satanás le quitó el gobierno, Satanás le quitó el imperio, Satanás le quitó el reino al hombre, automáticamente Satanás se convierte en el representante del planeta Tierra. ¿Y por qué dice usted eso, hermano Ángel, que Satanás le quitó el reino? Sí, hermanos, en el Salmo, en el capítulo 8, dice el salmista David que Dios puso bajo los pies del hombre todo. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, asimismo las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El hombre era el gobernante, el hombre era el que tenía el poder en la tierra, pero al haber pecado, se convirtió en discípulo de Satanás. Y Satanás pasó a ser el mandamás en la tierra. Desde Adán hasta Cristo reinó el imperio de Satanás. ¿Quién era Satanás en la tierra? Era el Dios de este mundo. Ahora, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Satanás perdió su reinado. Había una profecía. Esa profecía la dio el mismo Dios cuando sentenció a la mujer y sentenció al hombre y sentenció a la serpiente. Esa profecía la dio Dios. Si gusta puede leerlo. Génesis capítulo 3, el versículo 3. Dice, por cuanto esto hiciste, la tierra será maldecida, esto y lo otro. Y a ti, mujer, aumentaré los dolores de tus preñeces con dolor, esto y lo otro, parirás, etc. Y pondré enemistad, ahí está la profecía, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y aquí viene la profecía. Ella te morderá en el carcañar. Es decir, la simiente de la serpiente iba a ser un estorbo en el transitar de la humanidad. Pero tú, a la simiente de la mujer le dijo, le herirás en la cabeza. Esa era la profecía. Entonces Satanás esperaba en el devenir de los tiempos que iba a venir la simiente de la mujer que le iba a quitar el dominio. ¿Y quién era esa simiente? Esa simiente era Jesucristo. Exactamente cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, cuando el Señor Jesucristo exhala su último aliento en la cruz, tras haber padecido los 3 años que padeció y todo lo que sufrió allá en el Gólgota y todo lo que ya sabemos, hermanos, cuando Él exhala y dice consumado es, en ese preciso momento Satanás perdió su reinado. ¿Por qué? Porque Jesucristo se lo ganó. Jesucristo lo destronó, Jesucristo lo derribó gracias a que Él venció el pecado. Le dio en la cabeza. Entonces, ¿por qué dice aquí que hubo una gran batalla? ¿A dónde? ¿A dónde fue que hubo una gran batalla? En el cielo. Y no se está refiriendo a la primera. Porque sí, Satanás en la primera vez se resistió de ser echado del cielo. Pero ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo lo derrota en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo lo vence en la cruz, vuelve a haber otra batalla. Y esta batalla se vuelve a realizar porque Satanás no quería perder su gobierno. Satanás tenía un gobierno y no lo tuvo en el cielo. Satanás no tenía ningún gobierno en el cielo, lo tenía aquí en la tierra. Pero nuestro Señor Jesucristo lo derribó, lo conquistó, lo destrozó y automáticamente hubo una resistencia. ¿Por qué dice que hubo una batalla en el cielo? Hermanos, la pelea no nos la debemos de imaginar como muchas películas y como muchas personas intentan hacer a través de caricaturas e imágenes animadas. Hermanos, no existe tal cosa. Esto de que hubo una gran batalla, hermanos, es en un sentido simbólico. Es decir, el evento, fíjense bien, el evento de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz
provocó una reacción de parte de Satanás. ¿Qué pasó con Satanás? Hermanos, cuando Jesucristo resucita, 40 días más estuvo dándole instrucciones a los apóstoles. Y cuando los apóstoles en el año 35 después de Cristo comenzaron a predicar el evangelio, desde ese preciso momento, Satanás comenzó a arreciar más, a atacar más, a presionar más para destruir el propósito de salvación que Jesucristo tras su resurrección había fundamentado. Por eso, dice el versículo 6, la mujer huyó al desierto. ¿Quién es el que huye? El que está siendo perseguido. ¿Qué pasó desde el primer momento en que los apóstoles comenzaron a predicar? Hermanos, si apenitas comenzaban. Sabemos el relato, hermanos, tenían todas las cosas en común. Luego vino el apóstol Pedro, tras el avivamiento, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo, se bautizaron como 3,000, comenzaron a crecer, comenzaron a bautizar, comenzaron a llegar almas. Luego viene el apóstol Pedro con el apóstol Jacobo, se presentan al templo y ahí encuentran a un ciego, hermanos, a un cojo, a un paralítico, le dan la sanidad y automáticamente tras ese portento van, los atrapan y los castigan. Comenzaron a sufrir. Apenitas meses quizás de haber iniciado eso, comenzaron a arreciarse. Era Satanás que había iniciado una gran batalla. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. En el cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo se coronó rey, se coronó monarca de este mundo, el Señor se coronó rey de este mundo, había alguien que tuvo que ser echado. El apóstol Pablo dice que era el Dios de este siglo y le llama el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora gobierna en los hijos de desobediencia. Así decía el apóstol Pablo. Entonces, Satanás, hermanos, volvió a perder. Primero perdió su lugar en el cielo y con el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, perdió su lugar en la tierra. Pero eso cuando sucedió, hermanos, tuvo una reacción en la tierra. ¿Y cuál fue la reacción en la tierra? Que Satanás comenzó a perseguir a la iglesia, a lo que Jesucristo dejó en la tierra, a lo que Jesucristo estableció en la tierra. Por eso es que ocurrieron todas las desavenencias y vicisitudes que la iglesia de Jesucristo sufrió en el siglo I. Fue debido a eso, a que Satanás perdió. Pero leamos, aquí el apóstol en el versículo 7 nos está explicando lo que espiritualmente pasó. Satanás perdió la corona y fue desalojado del imperio que tenía en el aire, él y sus ángeles, porque él, desde que pecó Adán hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él era el que gobernaba, hermanos. Por eso le llama el imperio del mal. Así se llamaba el imperio que tenía Satanás. Gobernaba la maldad en todo sentido. Por eso el Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, fíjense bien, cuando inició su ministerio, el Señor Jesucristo dijo, en cumplimiento a una profecía, el pueblo que estaba asentado en tinieblas y sombras de muerte. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo se encontraba el mundo? Asentado en pecado, en tinieblas y sombras de muerte. Nadie se salvaba. Porque el que tenía el imperio de la muerte, el que tenía el imperio del mal, era Satanás. Y gracias a eso, nadie podía alcanzar la salvación hasta que Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz, venció el pecado, venció a la muerte, y gracias a eso hubo por fin oportunidad de salvación. El versículo 7 entonces nos está narrando, nos está explicando lo que pasó con Satanás tras el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8.
pero no prevalecieron. No prevalecieron. Hermanos, ¿qué cosa es esto de prevalecer? Satanás intentó. Satanás procuró. Satanás buscó la forma de cómo lograr mantener su lugar en el imperio que tenía, pero no prevalecieron, por más que le echó ganas. ¿Cómo? ¿De qué manera entendemos esto, hermano Ángel? Hermanos, de una manera u otra, Satanás estuvo procurando destruir el propósito de Jesucristo. Primero lo hizo con él. Logró buscar a todas formas de que lo llevaran a la cruz. No lo consiguió. Después comenzó a perseguir a los apóstoles y a darles muerte. ¿Hizo que se detuvo? No lo consiguió. Los echó a la cárcel, los azotó, los intimidó, hubieron persecuciones, hubo rechazo. Hermanos, todos esos fueron intentos de destruir a la iglesia. No prevalecieron. Dice, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y como no prevalecieron, y como no ganó, y como no tuvo resultado, ahora dice, fue lanzado fuera. El gran dragón. Aquí dice claramente que tras el triunfo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Satanás perdió su lugar. Satanás perdió su corona. Fue lanzado la serpiente antigua. Pero fíjense cómo es que viene explicando esto que les digo. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Y quién es este gran dragón? Es la evolución, fue la evolución de aquel reptil que engañó a Eva en el Edén. Primero era una serpiente, pero tras haber conquistado al pecado, tras haber conquistado a la humanidad, tras haber hecho caer al hombre en pecado, evolucionó su maldad al extremo de convertirse en un dragón. Hermanos, todos estos son símbolos. Espero con la ayuda del Señor que no se esté haciendo ninguna película. Aquí no estamos hablando de guerras, ni mucho menos de dragones escupefuegos, ni de reptiles. Todos estos son símbolos que se están utilizando para explicar un evento. Pero todo esto se desarrolló de una manera histórica. Aquel que tenía el imperio, aquel que tenía el poder, el que gobernaba al mundo con su maldad, ha sido echado. Ya no reina más. Se acabó su reinado. Ya no hay oportunidad para él. Se acabó el imperio del mal. ¿Y en qué consiste que se acabó? Es decir, nadie, desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, nadie se salvaba. Porque aunque quisieran hacer obras buenas, en el cielo había un tapón que no permitía llegar las buenas obras a Dios. ¿Por qué? Porque exactamente, fíjense bien, esto se compara y pone el ejemplo a lo que pasó, hermanos, con la historia del profeta o del patriarca Job. ¿De dónde viene Satanás? Pues vengo de andar en la tierra y de rodearla, como queriendo decir, vengo de estar supervisando mis dominios. Viene Satanás y le pregunta a Job, Dios le pregunta a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Es decir, ya te diste cuenta que allá en la tierra tengo a alguien que sí está en la línea que yo deseo. ¿Por qué el diálogo? ¿Por qué el diálogo con Dios y Satanás? ¿Por qué? Si ya lo echó. ¿Qué tiene que estar dialogando Satanás con Dios? Es que Satanás ha logrado, fíjense bien, es que Satanás ha conquistado y se ha convertido en el que representa en el Dios del planeta de donde viene, de la tierra. Y Dios habla con él y le dice, ok, Satanás, veo que vienes de por allí entonces. ¿Ya viste a mi siervo Job? Y le dice Satanás, sí, ya lo vi. Mira, déjame te cuento, Satanás, por si no te has dado cuenta. Dios se gloria en sus siervos. Y le dice que no hay como él. Hombre justo, hombre piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal, que anda en mis caminos. No lo has considerado. ¿Qué hace Satanás?
¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Qué hacía Satanás antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacía? Acusar los pecados de las personas. Y viene Satanás y le dice, pues sí, por lo visto tienes razón, Jehová. Sí, Job es temeroso. Veo que se aparta del mal, está haciendo su lucha. No hay nadie como él, mi Señor. ¿Ok? Y viene Satanás y le dice, pero te aseguro que le quitas todo. Te aseguro de que le arrebatas todo, y él blasfema. Entonces, ¿qué quiero poner el ejemplo? Que antes de nuestro Señor Jesucristo, nadie era encontrado justo delante de Dios. Nadie. ¿Y por qué? Así le echaran ganas. ¿Por qué? Porque había alguien que le recordaba a Jehová, le recordaba a Dios que el hombre, por más esfuerzo que hiciera por portarse bien, estaba en pecado. Y como hasta ese momento quien iba a quitar el pecado del mundo no había llegado, nadie se salvaba. Pero gracias a que llegó quien iba a quitar el pecado del mundo, Satanás es quitado del medio, se aparta, fue arrojado ese filtro, ese tapón se quitó del cielo, y ahora sí, todos los que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios pueden llegar al Padre por medio de Jesucristo. Y ya nada puede impedir eso, porque el que lo impedía, dice el versículo 8, el versículo 9, ha sido echado fuera. ¿Quién lo echó? ¿Quién lo sacó? ¿Quién eliminó a Satanás del camino? ¿Quién lo apartó? Jesucristo. Fue echado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, en el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense bien, esto nos lo está explicando el apóstol en un paréntesis, porque recuerde, hermana, dice, ella dio a luz un hijo varón, versículo 5, que regirá con vara de hierro. Aquí está hablando de la profecía, del futuro, de la doctrina. Pero su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene sustento por 1260 días. Eso que pasó nos lo está explicando primeramente el proceso, cómo se llevó a cabo. Ahora sí, paso número 1. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo resucitó. Jesucristo estableció en la tierra la iglesia. Eso pasó en la tierra. Eso estaba pasando en la tierra. ¿Ok? Jesucristo estableció su iglesia tras haber resucitado. ¿Cómo la estableció? Cuando los apóstoles comenzaron a predicar, cuando los apóstoles comenzaron a administrar. Así quedó establecida. Justo cuando eso está pasando, exactamente en el cielo, el día de la resurrección, está pasando algo también. En el cielo, una gran batalla. Jesucristo ha resucitado al tercer día, y cuando Él resucita, ¿a qué creen que fue? A desalojar ese mugrero, a echar fuera, a sacar, vámonos. Señor, ¿no quieren? Miguel, ¿dónde está Miguel? Y el arcángel Miguel, con sus ángeles, se dieron a la tarea de barrer. Esto es espiritual. Su hermano está utilizando un lenguaje coloquial para hacerme entender. Jesucristo, cuando resucitó, lo primero que hizo fue ir a sacar del camino. Vamos, para afuera. Satanás aquí ya no tiene lugar. Ahora, eso es en el cielo. En la tierra, la iglesia ha comenzado a funcionar. ¿Cómo? Tras la administración de los apóstoles. En la tierra los apóstoles están comenzando, y en el cielo Satanás está siendo echado fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando esto pasó,
que la iglesia quedó fundamentada y Satanás quedó echado fuera, dice el versículo 10, entonces oí. Esto lo oyó el apóstol Juan. Cuando ocurrieron estas cosas, oyó el apóstol Juan una gran voz en el cielo que decía, ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? Ahora. ¿Cuándo fue ahora? Cuando el Señor Jesucristo resucitó. Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, de su Cristo. Porque, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Jesucristo resucitó. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bendito sea el nombre del Señor. Esto fue lo que ocurrió en el cielo y la iglesia apenas, hermanos, estamos hablando, hermanos, del año 33 después de Cristo. Tras la resurrección, 40 días después, el Señor Jesucristo estuvo recordándoles, explicándoles las escrituras a los apóstoles, dándoles mandamientos para que iniciaran su administración. El camino ya está libre, hijos. Ya no van a haber estorbos. Todo lo que ustedes hagan aquí en la tierra ahora, ¿qué dijo? Y lo que atares, le dijo al apóstol Pedro. Y lo que atares, ¿a dónde? En la tierra, ¿qué va a pasar en el cielo? Y lo que desatares en el cielo, ¿qué va a pasar en la tierra? ¿Pero eso cuándo iba a empezar? ¿Eso cuándo comenzó? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó tras haber ascendido al reino de los cielos y el ministerio apostólico comenzó a ejecutarse. Ahora dice, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahora sí, vamos. Hay oportunidad de salvación para todos. Ahora sí. ¿Y por qué? Porque ha venido la salvación. Ahora sí, el poder, el reino de Dios ya está establecido. Bendito sea el Señor. Ya no iban a haber estorbos. Satanás ha sido echado fuera. Por eso, hermanos, es que su hermano, vuelvo a repetirles, es que su hermano no encuentra. Su hermano no utiliza. Su hermano no cree que utilizar Apocalipsis capítulo 2, el versículo 7, sea una justificación razonable para explicar cuándo fue que Satanás fue echado del cielo. Que hay quienes a veces utilizan algunos textos, los acomodan e intentan explicar una doctrina que no tiene fundamento. Es cierto, Satanás fue echado del cielo, sí, la primera vez, y ya tiene una historia. Pero aquí en Apocalipsis 12, Satanás está perdiendo ahora su dominio. En el cielo Satanás no tenía dominio. En el cielo Satanás no tenía imperio, no tenía reino. Lo tenía aquí en la tierra y fue Jesucristo el que lo derribó. Apocalipsis 12:7 es el cumplimiento, es la explicación del cumplimiento de Génesis 3:13. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso repite su hermano, no es compatible, no cuadra, no concuerda, no es una buena idea utilizar este texto para explicar cuándo fue que Satanás perdió. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, lo que sí estamos viendo es, hermanos, cuando Satanás perdió el imperio, perdió todo, ahora sí, el Señor Jesucristo se corona rey, se corona gobernador e inicia el proceso, e inicia la etapa, e inicia el tiempo de la gracia. Pero ¿qué pasa? Versículo número 11. Y ellos, ¿quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos.
Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Quiénes son ellos? Nuestros hermanos. A los que Satanás acusaba. A los que Satanás injuriaba. A los que Satanás estaba procurando que se perdieran. Nuestros hermanos, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Aquí es el apóstol Juan, el que nos está diciendo lo que escuchó. El apóstol Juan nos está diciendo lo que escuchó en el cielo. Oí una gran voz en el cielo. Esa gran voz está diciendo que ahora sí, todos los que menosprecien su vida, pero hayan sido lavados con la sangre del Cordero, y hayan caminado y hayan seguido por las palabras del Evangelio de Jesucristo, ellos son los que logran vencer a Satanás. Como lo venció Cristo, lo pueden vencer ellos, dice el Espíritu de Dios. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que Jesucristo lo derrotó. Antes no se podía. Antes que Jesucristo lo derrotara, nadie podía derrotarlo. Pero ahora, tras que Jesucristo le ha derrotado, dice, ellos le han vencido. Aquellos que antes eran acusados, ahora tienen la oportunidad de vencerlo. Sí, porque ya fue derrotado. ¿Y cómo fue derrotado? Por Jesucristo. Amén, bienvenido. Por Jesucristo fue derrotado, y todos aquellos que son lavados con la sangre de Jesucristo y practican, amén mi hermano, bienvenido, y practican la voluntad del Señor, tienen la capacidad, tienen el poder, tienen la fortaleza para vencerlo también. Con esto nos está diciendo que desde que Jesucristo lo derrotó, todos los que se conviertan a la iglesia, sean bautizados y practiquen la enseñanza, van a tener la oportunidad de vencer. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo comenzó eso? ¿Cuándo ocurrió eso? Hermanos, cuando el ministerio de los apóstoles, hermanos y hermanas, comenzó a desarrollarse en el año 34 después de Cristo en adelante. Todos los que fueron bautizados y se mantuvieron en la doctrina de Cristo, pudieron vencer a Satanás al extremo tal de alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque ya había oportunidad. Eso lo está explicando el Espíritu de Dios. Eso lo está narrando el Espíritu de Dios para que sepamos lo que pasó. Lo que sucedió cuando la iglesia fundamentó o la iglesia fue fundamentada. Hermanos, esta explicación es la que nos está diciendo: y la mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones. Ahí está explicado. Eso de regir con vara de hierro a las naciones es que los que se someten al imperio de Jesucristo logran la salvación a través del triunfo contra el pecado y Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos adelante. Dice, ellos le han vencido, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos que necesita alguien para poderle vencer? Número 1, ser lavados con la sangre del Cordero. Número 2, vivir en el testimonio de la palabra del Señor. Y número 3, hermanos, dice menospreciar sus vidas hasta la muerte. Es decir, renunciar al estilo de vida personal y adoptar el camino de nuestro Señor Jesucristo, que si por este tenía que usted enfrentarse hasta la muerte, tenía que hacerlo, pero con la garantía de la salvación.
Eso fue lo que se enseñó en el siglo primero y fue como los hermanos lo vivieron. Se bautizaron, perseveraron hasta el fin, fueron perseguidos, muchos murieron, pero vencieron a Satanás, obtuvieron la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto está enmarcado en la nueva etapa de vida que van a llevar todos, tras haber sido fundamentada la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra y haberse dado inicio el ministerio apostólico. Dice, versículo 12, por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay! Ahora sí. ¡Ay! Y todo esto lo están diciendo en el cielo, hermanos. Fue lo que el apóstol Juan oyó. Fue lo que el apóstol Juan escuchó. Esa voz que él escuchó en el cielo decía, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Es decir, en todo el mundo. ¡Ay! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y eso cómo lo comprobamos? ¿Cómo comprobamos que Satanás descendió? ¿Cómo comprobamos que Satanás fue echado? Hermanos, en el siglo primero, todas las pruebas, todas las luchas, todas las vicisitudes, todos los conflictos que padeció la iglesia, fueron todos, todititos, fueron todos provocados por Satanás. Dice, fíjense bien, porque ha sido, dice, lanzado fuera el acusador de vuestros hermanos. Ay de los moradores de la tierra. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso fue lo que pasó. Por esa razón, por ese motivo, por esa causa, fue que Dios tomó la decisión de detener. Y ahorita lo vamos a comprobar. Pero esa fue la causa. Cuando Satanás perdió el imperio, cuando Satanás perdió el dominio, descendió a la tierra. Ya no tenía gobierno, ya no tenía poder. Fue humillado, fue pisoteado por Jesucristo. Y con celo, con ira, con sed de venganza, cayó a la tierra, descendió a la tierra con gran ira. Sabiendo que gracias a que eso pasó, su tiempo de gobierno, su tiempo de paz, su tiempo de gloria, tenía límite. Y por esa razón fue que arreció más. Fue que arreció más la lucha en contra de la iglesia. Y ahorita lo vamos a leer. Dice, cuando el dragón vio, versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, cuando Satanás vio, cuando se enteró, cuando al fin le cayó el 20 de que ya había perdido todo, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí está, hermanos. Está claro. Por eso la iglesia en el siglo primero, padeció todo lo que padeció. Sufrió todo lo que sufrió. Vivió todo lo que vivió. Satanás con toda su ira, Satanás con todo su furor, Satanás con todas sus herramientas, buscó destruir a la iglesia. Persiguió a la mujer. Y fue, hermanos, cuando vemos en las Escrituras, con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, con todos los hermanos en diferentes partes, las clases de persecuciones internas y externas que estuvo viviendo la iglesia primitiva en el siglo primero. Y aquí viene lo más importante. Dice, cuando vio el dragón que había sido lanzado fuera, persiguió a la mujer que dio a luz. Y ahora, fíjense bien, hermanos, ahora viene el apóstol y nos va a explicar más detalladamente cómo fue que la iglesia fue recogida. Ya lo habíamos leído, hermanos, en el versículo 6. En el versículo 6 dice
La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. El versículo 6 hace alusión a lo que vivió el profeta Elías. Pero ahora viene el apóstol y nos va a explicar con más detalles cómo fue que Dios detuvo su proyecto, recogió a la iglesia y cesó y pausó su proceso. ¿Cómo lo hizo? Con este texto, hermanos, comprobamos, le demostramos, está escrito que la iglesia en el siglo I iba a detenerse, se detuvo, no continuó. Y al final eso es lo que su hermano está diciendo, tratando de decirle a las personas pseudo cristianas, pseudo religiosas, de que eso de que la iglesia siguió adelante sin apóstoles, eso no es cierto. Wow. 4 minutos para las 10. Lo vamos a dejar hasta aquí, con la ayuda del Señor. El día de mañana continuamos con el versículo 14. Yo sé, hermano, yo sé que está muy importante, pero necesitamos, hermano, digerir. Tenemos que digerir lo que hemos platicado hasta este momento, con la ayuda del Señor. Nos vamos a detener en este momento para analizar lo que ya se ha analizado. Espero, mis hermanos, espero, con la ayuda del Señor, haberme hecho entender. Se me hace un poco difícil a veces hacerme entender, pero vamos a continuar con estos análisis, vamos a seguir con estos análisis con la ayuda del Señor. La verdad que sí le dimos un buen avance a esto, hermanos, con la ayuda del Señor, pero espero que todo lo que hayamos hecho hasta este momento sea para la honra y la gloria del Señor. Amén, hermana Patti, bienvenida. Así sea, no hay problema, hermana, se puede ver en su retransmisión. En el nombre del Señor. Dios les pague a todos, hermanos. Espero con la ayuda del Señor que si hay preguntas, con confianza. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay algo más que añadir, hermanos, pueden dejar un mensaje o si gustan el día de mañana que Dios nos permita, podemos esclarecer más con la ayuda del Señor. Pero esperamos que todo haya sido para la gloria de Jesucristo y para la edificación de nuestras almas. Si usted cree conveniente y cree prudente y cree bueno compartir esto, hágalo, hermano. Puede servirle a las personas, incluso puede servirle a nuestros hermanos para que podamos confirmar nuestra fe en el nombre de Jesucristo. Dios les pague a todos por su compañía, por su presencia. Mi Señor me los bendiga. Les deseo una preciosa noche y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga. Hasta la próxima.